Nos encontramos hoy en la Casa de la Cultura de Teguise para conocer la exposición que aquí podremos disfrutar hasta el próximo día 13 de mayo. Hablamos de una exposición de José Rosales, ya hemos estado con él en varias ocasiones, hemos descubierto a todo un personaje, a todo un artista y hoy queremos saber más. Se encuentra con nosotros Tomás Pérez, que nos cuenta un poquito cómo ha sido todo este farión que podemos disfrutar aquí. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, encantado. Ha sido un proceso no excesivamente largo, pero sí arduo, el proceso desde su origen hasta que se ve ya por fin materializado, que se puede contemplar dentro de una sala de exposiciones. Ha sido, bueno, arduo, pero muy gratificante, porque trabajar con José siempre es un placer y porque el hecho en sí del proyecto es muy estimulante y bueno, y ahora falta que pases y lo veas y lo disfrutes. Nosotros invitamos a todos a que Sí, hagan sí, por supuesto. precisamente eso, pero es sorprendente. Muy del estilo de lo que ya conocemos, donde tenemos que tener bien puestos todos los sentidos, y en este caso hablamos de varios sentidos, y donde la obra sorprende por sí misma. Sí, yo creo que además también es marca de la casa, yo creo, no simplemente colgar los cuadros en una exposición y ya está, hay que hacer una narrativa para que el público cuando visite el lugar donde se expone se quede con algo, no solo es lo bien que lo que puedas disfrutar de la belleza o de la experiencia artística de observar un cuadro expuesto en una galería, sino que además pues somos seres sensoriales, entonces si eso le podemos añadir sonidos, una experiencia pues que venga a través de la luz, por ejemplo, y tal, ¿no? O sea, que los sentidos estén más vivos para que la comunicación tenga mayor sentido, valga la redundancia, ¿no? Una cosa así. Como todo, siempre es difícil en pocas palabras hacer un resumen de lo que podemos disfrutar aquí, pero ¿cómo la definirías? Buscar una definición cuesta porque son muchos ángulos, muchas perspectivas, se tocan muchos puntos, entonces buscar una línea, una sola comunicación, me lo pones muy difícil. Sí te puedo decir que desde el punto de vista visual sorprende, de la teatralidad con la que se ha montado la pieza sorprende, el contenido, el continente, sí, yo creo, son muchas las cosas, entonces el público que va a visitar, que ha venido ya y el que está viniendo y el que vendrá a visitar la sala, nos lo dice también que son muchas las referencias, entonces a unos les llama más la atención la parte sonora del asunto, les evoca una serie de paisajes y una serie de recuerdos. Otros se han fijado más en la parte arquitectónica que tiene la pieza, otros más en la parte pictórica. Entonces hay una confluencia de miradas y una confluencia de propuestas que tienen que ver con la experiencia sensorial que nosotros como espectadores, como asistentes a una galería podemos tener. No solo se limita a la experiencia plástica, sino hay mucha más experiencia alrededor de esta propuesta que se llama Farión y que está incluida dentro de un proyecto mayor que es Pequeña Galería. Pues pequeña galería, pero para ser pequeña, ¿cuánto ofrece? Sí, yo creo que es intensa. Es pequeña, pero es muy intensa. Pero aparte es intensa desde el origen, porque el propósito primero era buscar un sitio, crear un sitio que pudiera albergar obra de arte en pequeño formato. Habitualmente estamos acostumbrados a las salas de arte, a las salas de exposiciones y museos, donde son grandes espacios y tal, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando tienes obra de arte en pequeño formato? Pierde hasta el valor, no solo ya el valor artístico, el valor plástico, sino incluso hasta el valor económico, porque se queda, por ejemplo, en el Convento de Santo Domingo, que tiene todo el mundo un poco la referencia, es un sitio muy grande y obra de arte en pequeño formato se queda ahí como diminuta, ¿no? Entonces digo, hay que crear un espacio pequeño para poder mostrar la obra de arte en pequeño formato. Ese es el proyecto Pequeña Galería, que en sí misma es una pieza a exponer, porque es una creación, en este caso concreto inspirado por el tema de la exposición, que es Farión, recuerda mucho las construcciones arquitectónicas de la isla de Lanzarote. Farión todo está muy, muy imbuido por la presencia del paisaje, por la experiencia del paisaje que José Rosales tiene como artista. El paisaje de Lanzarote todos sabemos que no pasa desapercibido, es una cosa muy potente, y va haciendo mella en el artista y al final el artista decide sacar toda esa información que le ha ido entrando y volcarla sobre la obra, ¿no? Entonces para eso se ha creado una pequeña galería y luego dentro de esa pequeña galería está una exposición que lleva por título Farión,
donde el artista pues se ha dejado influir por el paisaje de Lanzarote y ha intentado, y creo que consigue perfectamente, geometralizar el caos que es la isla de Lanzarote a nivel de paisaje, por ejemplo, tal, ¿no? Entonces está ese farallón muy presente, que es ese proceso volcánico del fuego con el mar en la costa, se tierra, aire, mar, agua, esto son todos los elementos ahí produciendo unas construcciones extraordinarias. En una de ellas vivimos nosotros, que es la isla de Lanzarote, es como un gran farión, completo entero de principio a fin, y sobre esa habita el hombre y construye sus casas para vivir en ella, albergar la vida en ella y tal. Con todo eso, José Rosales lo que hace es volcar toda esa información, volcar toda esa experiencia y proponernos una pequeña galería que alberga una exposición que está inspirada en la isla de Lanzarote, en el paisaje de Lanzarote, como la misma pequeña galería en sí. O sea, es contenido y continente, de alguna manera, imbuidos de lo mismo y como una pieza única, ¿no? Y está luego acompañada de textos, de sonidos, de poemas, de antipoemas, de luces, de imagen, de un sinfín de cosas para que cuando vengas a verla, pues que tengas una experiencia que no solo sea de un cuadro colgado en una pared, sino que haya un poco más allá de todo eso. Gracias por habernos invitado y, por supuesto, nos toca hablar con el artista. Claro, un placer. Yo encantado de que él les cuente la parte del artista. A mí me toca la parte del gestor, pero la parte del artista es muy interesante. Lo dicho, gracias. Gracias a ti. Y, por supuesto, vuelve a repetir, a tomarse un respiro con nosotros, José Rosales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nosotros estamos encantados de tomarnos un respiro, en este caso con tu obra, con este farión, pero vamos a empezar por el principio. Hablábamos antes con Tomás de esa pequeña galería para poder tener un espacio donde poder mostrar también pues trabajos de pequeño formato. Pero ¿cómo surge Farión en sí mismo? Bueno, Farión es una propuesta. Esto tiene que ver mucho con el tema de paisaje, evidentemente. La pequeña galería ya viene de viejo. Es decir, ya se hizo un experimento, luego el experimento lo hice en hace un montón de años. Ya me puse en contacto con Esaú y decidimos sacar esta idea. Ya hubo una exposición colectiva dentro de una pequeña galería en el Hotel Miramar, creo que se llama, y fue una exposición colectiva y la idea esta vez era hacer una individual. Sí, mi idea era Farión, porque para mí Lanzarote es un farallón, es un gran farallón. De alguna manera está ahí metido, es como una cápsula, como dice el poema. La pequeña galería en este caso es una cápsula de Lanzarote, del paisaje, pero tiene que ver mucho con el interior, sí, en este caso con el mío, ¿no? Y con el inconsciente. Sí. Lo que pretendo con todo esto, incluida la instalación, es facilitar esa llegada a ese sitio. Lo que cada uno ve ya es cosa suya, ¿no? Pero sí facilitar, no poner obstáculos y sobre todo no poner obstáculos intelectuales, pueden ser, racionales. Me gusta más ir por el otro lado porque además, para mí, a la hora de crear, lo más importante es lo que estás descubriendo. No hago un diseño para luego reproducir, aquí ni siquiera copio los paisajes, no tienen nada que ver los paisajes que están ahí con los reales. Pero son mis paisajes que sí son reales y son de dentro, ¿no? El tema es de dentro hacia afuera para que el que está afuera lo lleve dentro. Yo no sé si esto lo puedo conseguir. Hay que venir y verlo para darse cuenta de esa frase que estás diciéndonos ahora mismo. De hecho, desde que entras en el espacio ya empiezas a imaginar lo que podrías encontrar, ¿no? Porque tú ya vas guiando con esos textos a lo que podemos encontrarnos o no, lo que se quiere transmitir, con lo cual te haces un montón de ideas y cuando llegas al momento cumbre te sorprende. Bueno, yo me alegro. La verdad que lo que intento, sobre todo, y siempre lo he hecho, es facilitar al que va a visitar el asunto que llega a ese sitio, que yo no sé lo que hay después tampoco para él. Simplemente sé que hay una puerta que tú puedes abrir, en este caso yo abrí una puerta, pero lo que hay detrás de esa puerta hasta a mí me sorprende. Y las lecturas que hago pueden variar de un día para otro dependiendo incluso del estado de ánimo, incluso no, dependiendo del estado de ánimo. Entonces, ¿cómo llevar eso? Siendo interior, ¿cómo lo saca fuera? Porque lo que no intento es copiar el exterior para llevarlo dentro, sino desde el interior hacia el exterior para que el que viene
lo interiorice. No sé, me estoy liando aquí a lo mejor, pero va de esto, va de eso, básicamente, ¿no? Es una mezcla, además, en tan pequeño espacio, tantas posibilidades y tanta variedad. Sí, bueno, pues hay distintos formatos, hay volúmenes, hay pintura, hay carbonizaciones, que son trabajos en blanco y negro hechos sobre papel térmico, que es con calor y tiene aspecto de grabado, tienen aspecto de grabado. Es impresionante porque además en un primer momento es lo primero que piensa. No, no lo son, pero sí sé que lo tienen, además, por la pinta que tienen, ¿no? Y además me lo han dicho, ¿no? Y luego está la parte de color, que son las fulgorizaciones, que lo llamo así. Sabes que esa es mi parte favorita. Y aparte estoy trabajando con colores que no se dan en la naturaleza realmente. Son Pero colores... te evocan, es decir, te hacen recordar lugares. Yo creo que todo ahí tiene que ver con lugares de aquí, claro que tiene que ver. Eso se te mete dentro y yo no puedo evitarlo. Además, yo he descubierto Lanzarote poco a poco. El otro día me preguntaron que si Lanzarote fue un gran flash para mí la primera vez que lo vi, y precisamente no fue eso lo que me pasó con Lanzarote, sino me quedé como un poco, hace un montón de años, porque eran el Festival de Música Audiovisual, creo que se llamaba, cuando empezaron, ¿no? Y claro, cuando llegas aquí, sí, estaba muy bien el festival, pero no, estuvimos en los sitios muy turísticos. Esta vez ya estoy instalado aquí, y además ya conozco caminos y rutas, y descubres sitios que dices, es increíble, ¿no? Los charcones, cualquier sitio, cualquier rincón, para mí es una pasada, vamos. Y eso es lo que me parece, sobre todo me parece un gran farión, negro además, ¿no? Y he intentado de alguna manera que todos esos elementos estén ahí. Incluso el jardín que hay debajo de la parte del mirador, que yo lo llamo, tiene que ver con un montón de zonas de espacios de este sitio, ¿no? El islote, básicamente. Que yo empecé aquí con un islote, con Hilario. Para mí eso fue un gran descubrimiento. Tierra, fuego, mar. Sí, todos los elementos que nos rodean y además una isla. Sí, la balsa de piedra, ¿no le decía Saramago a la isla de...? Creo que sí, creo que la llamaba la balsa de piedra o algo así a Lanzarote, ¿no? Y porque tiene ese aspecto además. Y es muy fuerte, es una isla muy dura, la verdad. Sin lugar a dudas, y más conociendo también el pasado, ¿no? ¿Qué te han contado hasta ahora? Es decir, han pasado ya unas semanas desde que la exposición está abierta. Es verdad que tendremos la posibilidad hasta el próximo día 13 de mayo, si no me equivoco, de poder disfrutarla. Pero ¿qué te han contado hasta ahora que te haya sorprendido quizás más o has conseguido esa reacción? Yo creo que sí la he conseguido. O por lo menos que pase algo, porque si no es una cosa que pasa así de pasada, ¿no? Y se nota además, sobre todo cuando llegan al fondo. Si yo estoy por aquí y me fijo yo suelo fijarme en esas cosas. Cuando llegan a la zona donde está la pieza, se quedan como... Sí. Y luego algo que me gustó mucho, que me pusieron allí, que era bastante misteriosa, y yo creo que lo es. Sí, el punto de misterio es fundamental. Y yo no es que cultive el misterio, porque no me dedico a cultivar las cosas para hacerlas misteriosas, sino que me parece además que lo es. No solo la pieza, sino este sitio. Y eso me gusta mucho. La verdad es que a nosotros nos ha sorprendido, tú ya lo sabes. De hecho, bueno, mientras ustedes estaban buscando la localización, yo me metí en una zona, en el aljibe, para disfrutar además de otra de la parte fundamental también diría, porque al final todas ellas son un conjunto fundamental para disfrutar de este faro. Sobre todo se trataba de instalar la pieza, porque esto tiene sonido, tiene iluminación, está todo, por lo menos hemos intentado cuidarlo, sobre todo para lo que decía antes, facilitar la entrada al sitio. O sea, hay sonidos de ballenas que sugiere de alguna manera la profundidad, y está el sonido del mar en la pieza, que es la superficie. Entonces, ese juego que hay por el camino, a lo mejor uno no es consciente cuando estás en la exposición, pero en el fondo todo eso lo tenemos. Y a esa parte esa es la que a mí me gusta realmente, la que no controlas. Y yo la sumo a eso que decías antes del interior y el exterior, al final. Es que el trabajo va de eso, de cómo sacas lo de dentro hacia afuera para que el otro, y estoy empeñado en este tema, pueda entrar. Claro. Entonces, lo que no puedes poner son muros en el camino. No sé si uno consigue facilitar las entradas a los sitios. Yo creo que sí.
Y a cada uno luego la interpreta como quiere, que para eso tiene cada uno su inconsciente. Y es bueno tenerlo, además, no perderlo y sentir las cosas, que yo creo que últimamente parece como que no es importante el sentirlas, ¿no? Y creo que el arte tiene que ver con eso. Al margen ya de cuestiones técnicas o conceptuales o todo lo que tú quieras. Lo podemos rellenar de un montón de cosas. Pero lo básico, y desde la caverna, tiene que ver con otras zonas que no son las racionales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es que entiendas o no entiendas o te expliquen cómo debes de mirar una obra o lo demás, al final si tú consigues simplemente que haya como un erizamiento del vello, es como que ya la misión está conseguida. Ya no solo es que sepas interpretarla, sino es conseguir eso, una emoción. Es fundamental para mí. Supongo que esto no está de moda, lo de la emoción. En general el arte contemporáneo le suele pasar ese tipo de cosas. Pero es como ver a Goya, ¿no? Tú llevas, yo nombro mucho a Goya porque me parece impresionante, ¿no? Cada vez que veo una obra suya, pues yo me quedo, o con otros maestros antiguos. En general se trata de tocarte esa fibra, de tocar esas zonas, ¿no? Y que tienen que ver con el sentir, que es muy importante. Hay una cosa, y esto ya es una curiosidad que no tiene nada que ver con nada, que es curioso que tú nunca firmes tus obras. No, de todas maneras me han dicho, si no hace falta que la firmen porque se nota tu sello. Eso es verdad, es inconfundible. Yo me alegro que sean... Es curioso. No suelo firmar, es muy raro. La firmaba al principio, que me decían fírmala, pero incluso me parece un obstáculo, quiero decir, visual, y menos en estos formatos pequeñitos. Yo pongo la firma en un lado y ya se va a comer lo otro. De todas maneras, yo por detrás, o cuando me lo piden, yo tiro. Y no creo que nadie vaya a tener ningún problema si quieren certificar que la obra, vamos, mis huellas están, el gesto, todo está ahí. Bueno, si alguien quiere tal, yo se lo firmo por detrás y le pongo lo que quiera y le hago un documento como que la obra, que de hecho lo hemos hecho, ¿no? Pero, vamos, no me parece tan importante lo de la firma en la obra que yo tengo, vamos. Probablemente si tuviera un Dalí diría, ¿y la firma dónde está? Pero vamos, no, un Dalí o cualquier otro, digo. Yo si tengo una tuya quiero tener tu firma, ¿qué quieres? Yo te lo firmo y te pongo tal, todo lo que tú quieras y te lo digo. Además te lo pongo por detrás, además nadie lo va... Digo yo, que nadie te pondrá ninguna pega, ¿no? Si tú no la tienes. José Rosales, gracias por habernos invitado. La verdad es que nos ha sorprendido gratamente, pero como siempre, tú sabes que yo me quedo con la de color siempre, porque me encanta y es como una característica tuya que lo ves y sabes que eres tú. Yo me alegro mucho que le guste, ¿no? Y estar aquí, vamos, no tengo ningún problema. Soy un poco difícil, me cuesta mucho explicar la obra. Digo, si no escribiría. Hago esto porque quieres decir cosas por otra vía, básicamente es. Y estoy muy agradecido por la entrevista que me están haciendo, la verdad. Ya sabes que cuando quieras tomarte un respiro, nosotros siempre estamos aquí. Déjame con mis fulguraciones. Pues muchas gracias. Gracias, José Rosales. Gracias a ustedes. Pues ya lo saben, aquí en Teguise tenemos la oportunidad de poder disfrutar de esta obra. Seguro que les va a sorprender. Recuerden, Farión, hasta el día 13 de mayo lo disfrutamos en la Casa de la Cultura.